no va a producir o no va a ser capaz de desencadenar un trabajo de parto. Estamos hablando que la presentación fetal es la relación que existe entre una de las partes del ovoide fetal, ya sea cefálica o podálica, que está en contacto o en relación con el estrecho superior de la pelvis materna. Y en primer lugar, y que es capaz de desencadenar un trabajo de parto, ¿ya? Eso es presentación. Entre presentación tenemos una presentación cefálica y una presentación podálica. Este es el estrecho superior, entonces su polo cefálico está en relación con el estrecho o con la pelvis mayor, ¿ya? O con el estrecho superior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a eso denominamos presentación. Esto es una presentación pélvica, de igual forma el punto tocológico en una presentación pélvica es el sacro. ¿Ya? El polvo pelviano se va a sentar en el estrecho superior y va a desencadenar un trabajo de parto. Pero ya es un trabajo de parto o un parto distóxico, porque vamos a necesitar otras maniobras, vamos a necesitar hasta forceps tal vez para poder sacar este producto, que pues bueno, pues van a malograr al producto al momento de la extracción del producto, ¿no? Y las más frecuentes, como he dicho, por la ley de Pajot, la presentación cefálica tiene un 97% de frecuencia, ¿ya? Generalmente todas van a venir con una presentación cefálica, pocas, el 3%, son presentaciones pélvicas. Entonces, en una presentación cefálica tenemos 4 modalidades de presentación. Lo normal es esta de vértice. Tenemos la de bregma, la de frente y la de cara. ¿Ya? En la presentación de vértice, que es lo normal, es un trabajo de parto eutóxico, y otra presentación que es la de cara, que también puede ir a un trabajo de parto. Mientras que un bregma o una de frente no va a poder ir a un trabajo de parto. Al momento de presentar sus diámetros al estrecho superior, se va a trancar y no va a poder llegar a un parto eutóxico. Entonces, el vértice es el de mayor frecuencia y va a un parto, y el de cara, que es de menor frecuencia, pero que también va a un parto. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el punto guía y el punto de diagnóstico, el punto toconómico o el punto de guía. En el de vértice es el occipital, el punto toconómico o punto de diagnóstico. O la fontanela posterior. La fontanela posterior es la unión del occipital con los parietales. Vendría a ser ¿qué? Labda, ¿no? Pues, de forma triangular, eso es la fontanela posterior. Entonces, pero lo que tocamos es el occipital. Ese es su punto de diagnóstico o su punto guía en una presentación de vértice. El bregma, el ángulo anterior del bregma y el punto toconómico es el bregma. ¿Qué vamos a hacer al momento del tacto? Vamos a palpar ya la forma romboidal que les he dicho, y pues vamos a considerar que esa presentación está viniendo de forma de bregma y va a ser difícilmente un parto. La de nariz o la de frente, el punto toconómico es la frente, entonces al momento de hacer el tacto van a palpar la frentecita del bebé, entonces van a decir que es una presentación cefálica de frente. Y la de cara, van a ustedes tocar el mentón, el punto toconómico, punto de diagnóstico es el mentón, ¿ya? Y pueden tocar hasta la nariz o los orificios de la nariz, y al momento de hacer el tacto y tocar el orificio de la nariz o el mentón, ustedes van a diagnosticar de una presentación cefálica en presentación de cara. Entonces, estas son las 4 modalidades de presentación que existe. Y les he dicho, la de vértice y la de cara pueden desencadenar un trabajo de parto eutóxico, mientras que la de bregma y la de frente no van a poder desencadenar un trabajo de parto. Tal vez se distocien y en último momento entrar a cirugía para poder extraer a ese producto. Mientras que en la presentación de pélvica tenemos 3 modalidades, una completa, una incompleta y una franca. La completa es la normal, la que está flexionados los bracitos, los piecitos hacia su cuerpo, la cabeza flexionada y su mentón pegado a la horquilla esternal. Y la incompleta es cuando uno de los miembros inferiores está extendido, y la franca es cuando los 2 miembros inferiores están extendidos, no están flexionados. ¿Ya?
Entonces, la variedad de pélvica completa es la variedad de que puede llegar a concluir con un parto normal. Las otras modalidades se trancan, ¿no? No van a poder salir, se tranca el pie, se tranca la cabeza, y bueno, de igual forma hay que hacer ya maniobras, porque generalmente estas pacientes vienen del campo y a veces por no ir a una cirugía, prefieren tener el parto en la casa y cuando se les ve, la colita está afuera, el piecito está afuera, y en esos casos se mueren los bebés, a no ser que vaya directamente a una cesárea. En una presentación completa, sí podríamos hablar de un parto, no eutóxico, pero sí un parto distóxico, ¿no? Porque está yendo ya de una presentación que no es normal. Transversa, estamos hablando del acromio. El acromio se introduce al estrecho superior y al tocar el acromio estaríamos hablando ya de una presentación transversa. En las situaciones transversas, el hombro del feto suele encontrarse por arriba del plano de entrada de la pelvis con la cabeza, en una fosa ilíaca y la pelvis en la otra fosa ilíaca. En tal presentación de hombro, el lado de la madre es el que yace, el acromio determina la designación acromial derecha o izquierda. El acromio es el punto de diagnóstico o punto toconómico de una presentación transversa. ¿Y qué es la posición fetal? Hemos hablado de actitud, situación y presentación. Ahora estamos hablando de posición fetal. Como, como definición, vamos a decir que la posición fetal es la relación que existe entre el punto toconómico de la presentación. Ya les he dicho que el punto toconómico en una de vértice es el occipucio. De cara es el mentón. Entonces vamos a palpar y hablamos de posición cuando es la relación que existe entre el punto toconómico de la presentación con una de las hemipelvis de la madre, ya sea derecha o izquierda. Y va muy relacionada a la ubicación del dorso fetal. Para entender este concepto tenemos que tener el punto de diagnóstico o el punto guía. ¿Ven? El punto de diagnóstico en una presentación de vértice, hemos dicho que es el occipital, el bregma, el de frente es la frente y en el de cara es el mentón. Si al palpar eso decimos, vamos a poder hablar de la posición. El punto toconómico ya esté a la derecha de la pelvis materna o a la izquierda de la pelvis materna. A eso denominamos lo que es posición fetal. El punto de reparo para el diagnóstico es el elemento fetal individualizado permite conocer el diagnóstico de modalidad de presentación, cefálica de vértice, bregma, frente o cara, lo que les he hablado hace un momento, ¿no? Hacer el tacto y verificar esas estructuras. Y una presentación de pélvica completa o incompleta. ¿Y qué es la variedad de posición? Hemos hablado de actitud, situación, presentación, posición. Esos cuatro términos que acabamos de hablar, las vamos a diagnosticar ya con el tacto vaginal en algunos casos, como la posición, o directamente mediante las maniobras de Leopold. ¿Ya? Las cuatro. Mientras que la variedad de posición que vamos a dar en este momento, el diagnóstico se hace exclusivamente con el tacto vaginal. Solamente la variedad de posición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la variedad de posición? Podemos definirla como la relación que existe entre el punto toconómico de la presentación o el punto de diagnóstico de la presentación con uno de los bordes de los diámetros del estrecho superior de la pelvis materna. Ya vamos a hablar enseguida lo que son los diámetros de la pelvis materna, pero variedad de posición es la relación que existe entre el punto toconómico de la presentación con uno de los extremos de los diámetros del estrecho superior. Con esto vamos a definir si es derecha, es izquierda, si es anterior, si es posterior. ¿Ya? Entonces, acá dice, para una orientación todavía más precisa, se considera la relación entre una porción dada de la presentación, o sea, el occipucio, el bregma, la frente, el mentón, y la parte anterior,
transversa o posterior de la pelvis materna. Puede ser anterior, puede ser posterior, o puede ser transversa, o también puede ser oblicua. A eso denominamos variedad de posición. Es más preciso el diagnóstico al momento de hacer el tacto vaginal. Entonces, en la variedad de posición hablamos del punto diagnóstico o punto toconómico, es un elemento fetal que forma parte de cada modalidad de presentación. El punto guía es un elemento de la presentación elegido convencionalmente que sirve para establecer la posición y variedad de presentación. Ya, entonces, a eso definimos lo que es variedad de posición. Es la relación del punto toconómico de la presentación con uno de los extremos de los diámetros del estrecho superior de la pelvis materna. Entonces, con eso vamos a tener estos diagnósticos que están acá. En una presentación de vértice, que la vamos a ver siempre, que es la normal, flexionado la cabecita hacia el mentón hacia la horquilla external, los miembros y miembros inferiores y superiores flexionados entre sí, hacer una buena actitud fetal. Vamos a poder diagnosticar mediante el tacto vaginal la variedad de posición. En una de vértice tenemos occipito ilíaca izquierda anterior. Aquí ven que su occipucio, que es el punto toconómico, está dirigiendo hacia adelante y se está dirigiendo hacia el lado derecho, perdón, izquierdo de la pelvis materna. Por eso es que se denomina occipito. ¿Por qué? Porque es el occipital. Ilíaca, porque está dentro de los huesos ilíacos. Izquierda, porque está en el ilíaco izquierdo. Y anterior, porque el occipucio está dirigiéndose hacia adelante. En esta otra imagen ven occipito ilíaca derecha posterior. Su occipital está hacia atrás, hacia la pelvis derecha, el occipucio en el ilíaco derecho y en la parte posterior. Su punto toconómico se está dirigiendo hacia la parte posterior. Aquí tenemos una occipito ilíaca izquierda posterior, porque su occipital está yendo hacia atrás y hacia la izquierda. Esta es una occipito ilíaca izquierda transversa, cuando, bueno, va a estar transverso hacia la pelvis materna. Ya, aquí también al momento de, esto es nuestra guía, al momento de hacer el tacto vaginal. Ya, estas son las presentaciones de vértice que vamos a ver siempre en un trabajo de parto, las 4 que les acabo de hablar, ya, y las que son normales. En la presentación pélvica, el punto toconómico es el sacro, por eso que dice sacro, S de sacro. Sacro ilíaca izquierda posterior, porque su sacro está yendo hacia la izquierda, hacia la parte posterior. Acá está yendo hacia la derecha y a la parte posterior. Aquí de forma transversa está su sacro. Aquí a la parte anterior izquierda está yendo el sacro. Aquí está yendo a la parte izquierda anterior, perdón, derecha anterior, por eso es sacro ilíaca derecha anterior. Y así sucesivamente, ¿no? Mientras ustedes vayan orientando, enseñando a sus dedos para poder distinguir esas estructuras anatómicas, van a poder realizar estos diagnósticos de variedad de posición. Entonces, las maniobras de Leopold son las que nos van a diagnosticar estos 4 primeros que hemos hablado, de actitud, de presentación, de situación y de posición. ¿Ya? Se puede hacer exploración abdominal sistemática mediante las 4 maniobras descritas por Leopold y Sporling en 1894. Clínicos, antes los médicos eran clínicos que otra cosa, entonces se hacía con las maniobras de Leopold. Imagínense desde qué año se está haciendo estas maniobras y hasta el día de hoy seguimos con las mismas cosas. La madre debe estar en decúbito supino y cómodamente ubicada con el abdomen descubierto para hacer las maniobras de Leopold. Entonces, la primera maniobra nos permite identificar qué polo fetal ocupa el fondo uterino. Con las 2 manitos nos vamos a ir a la parte superior y vamos a verificar el fondo uterino. ¿Ya? Esta maniobra nos va a diagnosticar la presentación. ¿En qué presentación está yendo este producto? Puede ser pélvica, puede ser cefálica. ¿Ya? La primera maniobra nos da la presentación de lo que acabamos de hablar.
Y la presentación pélvica de la sensación da la sensación de una masa grande y nodular. Cuando es pélvico arriba, vamos a tocar suavito, blando, irregular, porque está la colita, o nodular, en tanto que la cabeza se percibe dura y redonda, y es más móvil y susceptible al peloteo. Si con las dos manos vamos a ubicar el fondo uterino y palpamos una masita suavita, percibimos con las manos, tenemos esa sensación, podemos decir que es la presentación pélvica. Pero si palpamos o percibimos que es una masa dura, redondeada y es más móvil y que pelotea, estaríamos hablando que en el fondo uterino está la cabecita. ¿Ya? Entonces, esta maniobra nos da la presentación de una actitud fetal. La segunda maniobra, después de terminar la situación fetal, se colocan las palmas a cada lado del abdomen materno y se ejerce una presión suave pero sostenida. Estábamos con nuestras dos manos al fondo uterino y vamos dando vueltita, ¿no? Alrededor. Y vamos a ir ya sea al dorso o al vientre del producto y vamos a poder percibir una resistencia dura el dorso. Cuando es dura, lisa, es el dorso. Y en numerosas partes pequeñas, irregulares y móviles serían las extremidades fetales. Como se ve aquí en la gráfica, estas serían las partes pequeñas, irregulares, móviles, ya serían las extremidades, y eso percibiríamos en la segunda maniobra, mientras que la otra mano percibiría una resistencia dura, lisa, y que consideraría que es el dorso fetal. Dorso fetal, en este caso, sería a la izquierda. Y esta segunda maniobra nos diagnostica la posición fetal, además de la posición y la situación. Ya, la primera maniobra solo nos diagnosticaba la presentación, la segunda maniobra nos diagnostica la situación y la posición fetal con la segunda maniobra. La tercera maniobra solamente usamos una mano, la mano más más manejan uno de ustedes, cualquiera de ustedes va a manejar su mano derecha, y se va a ir al segmento inferior. Y con la mano, tanto el pulgar como el índice y el dedo medio, vamos a poder agarrar el segmento inferior y verificar lo mismo que se ha verificado en la primera maniobra. Si es una masa blanda, irregular, estaremos hablando de un polo podálico. Y si es una masa dura, lisa y que pelotea, estaríamos hablando de un polo cefálico, ¿no? Entonces, la tercera maniobra nos diagnostica la presentación fetal al hacer la tercera maniobra. La cuarta maniobra ya es diferente. Le damos la espalda a la paciente con las manos, le damos la espalda y nos vamos al segmento inferior. Esta maniobra generalmente nos ayuda para ver si ha encajado o no el producto. ¿Ya? El médico observa el dorso de los pies de la madre y con las puntas de los primeros 3 dedos de cada mano ejerce presión profunda en dirección del eje de entrada de la pelvis materna. En muchos casos, cuando la cabeza ha descendido en la pelvis, se puede diferenciar fácilmente el hombro anterior mediante la tercera maniobra. Ya, entonces, esta maniobra, la cuarta, nos ayuda a verificar si ha habido un encaje, un descenso del producto. Si pelotea, si sigue peloteando, quiere decir que no ha encajado. Y si ya deja de pelotear, podemos decir que ya ha entrado al segmento inferior y ya está entrando a la pelvis materna, cuando no pelotea, ¿no? Entonces, la cuarta maniobra nos diagnostica el encaje del producto. Y ya esas son las 4 maniobras de Leopolds descritas hace 2 siglos. Así que tenemos que seguir y ustedes tienen que leer para cuando vean paciente en las consultas o en las salas de internación de sus diferentes hospitales, van a poder hacer la palpación, ¿no? Ustedes se presentan a la mamá y le dicen, soy estudiante de 5º año, necesito hacer unas maniobras. Las mamás no se van a negar, más bien se interesan bastante y, bueno, piden permiso para poder hacer las 4 maniobras de Leopold y diagnosticar situación, posición, presentación y grado de encaje. ¿Ya? Esas son las maniobras con las cuales vamos a diagnosticar eso.
Bueno, aquí tenemos un gráfico donde nos habla de posición, esta es la estática fetal del producto, ¿no? Estática fetal, posición, presentación, situación, actitud fetal. Ya, posición, hemos hablado de anterior, posterior, izquierda o derecha, dependiendo dónde se orienta el dorso del feto. La presentación es parte del feto que descansa directamente sobre la pelvis. Puede ser cefálico o podálico. Cefálico, occipucio, frente, cara, bregma, podálico, completo, incompleto o de franca de nalgas. Cualquiera de esas tres variedades de presentación. En nalgas, no en podálica. La actitud es la relación que existe entre las partes fetales. En flexión es lo normal, que es una actitud fetal normal. Y la situación es la relación entre el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. Puede haber longitudinal, transversal u oblicua. Cualquiera de esas tres situaciones podemos hablar al momento de hacer las maniobras de Leopold. Vamos a pasar a lo que es la pelvis materna. Bueno, es una cavidad limitada por huesos ilíacos a los lados y adelante, el sacro y el coxis atrás, situada en la parte inferior del tronco, forma de tronco truncado. Esa es la pelvis materna, ¿ya? Una cavidad limitada por los huesos ilíacos a los lados y hacia adelante, es todo esto es lo ilíaco, derecho e izquierdo, el sacro y el coxis hacia atrás, situada en la parte inferior del tronco y de forma de un cono truncado. Esa es la definición de la pelvis materna. Bueno, la pelvis materna puede ser dividida en dos porciones, una superior y otra inferior, al trazar una línea oblicua y curviada, denominada línea iliopectínea. La línea iliopectínea es la que va a definir o va a delimitar una pelvis superior y otra pelvis inferior, una pelvis verdadera o una pelvis falsa. Entonces, el punto de referencia es la línea iliopectínea para definir si es pelvis mayor o pelvis menor, o una superior o otra inferior. La parte superior de esa línea se denomina pelvis mayor o pelvis falsa, y la porción inferior a esa línea se la conoce como pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Ya? Esa línea iliopectínea es el límite para poder hablar de pelvis mayor o pelvis menor, ¿ya? O pelvis falsa o pelvis verdadera. ¿Cuál es el límite, el punto de límite para ver pelvis mayor y pelvis menor? Puede ser una pregunta y ustedes tienen que hablar de la línea iliopectínea. Bueno, la pelvis mayor o pelvis falsa, vamos a hablar ahora de esa, es continuación directa de la porción inferior del abdomen, formada por las crestas ilíacas y las vértebras sacras superiores. Esa es la conformación de la pelvis mayor o pelvis falsa. ¿Ya? Y la pelvis también tiene otros diámetros. ¿Ya? Esta es una pelvimetría externa, el biespinoso 24 centímetros, el bicrestileo es de 28 centímetros, el bitrocanterio es de 32 centímetros, el de Baudelot es de 20 centímetros y el oblicuo externo es de 22 centímetros. Diámetros que generalmente ya no los estamos viendo porque ya no tenemos los compases que tenían antes para hacer para poder medir estos diámetros, ¿no? Era una pelvimetría externa, se denominaba eso anteriormente. Ahora solamente hacemos lo que es la pelvimetría interna. Bueno, aquí está la pelvis materna, la anatomía, hemos dicho que es los huesos ilíacos, el sacro y la parte superior del sacro, las primeras vértebras sacras, y alrededor de la línea iliopectínea. Se denomina pelvis mayor o pelvis falsa. ¿Ya? Y en estos diámetros, en esta pelvis tenemos los diámetros. Estamos hablando de diámetros anteroposteriores, que va desde el, desde el, desde el sacro hasta la sínfisis del pubis. Una transversa, diámetros transversos que van de tuberosidades a tuberosidad, y las oblicuas, que son dos, que van de articulación sacroiliaca hasta la línea innominal. Son los tres.
las tres formas de diámetros que existen en la pelvis materna falsa, o el estrecho superior estaríamos hablando. Ya lo vamos a describir mejor más abajo. La pelvis menor o pelvis verdadera, ya la cresta pectínea del pubis es uno de los límites. Las partes laterales, estamos hablando de la línea innominada del ilion, hay una línea innominada, y parte posterior está el promontorio del sacro. Esos son los límites de la pelvis menor o pelvis verdadera. Aquí tenemos un diámetro que es el bisquiático de 10.5 a 11 centímetros. ¿Cómo la podemos valorar este bisquiático? Es colocar el puño de la mano en la parte externa, en la vulva, para verificar que tiene que ser entre 10.5 o 11. Tienen que medirse ustedes sus puños para poder palpar o tocar la vulva al momento de un trabajo de parto y poner su puño, y tiene que estar entre 10.5 y 11 centímetros para que vaya a un parto eutóxico. Entonces, aquí tenemos los diámetros anteroposteriores. Estos son los tres diámetros muy importantes, que es el conjugado verdadero, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. Diámetro anteroposterior, suprapúbico o conjugado verdadero. Promonto, este es el promontorio, suprapúbico, que va al borde superior del pubis, que mide 11 centímetros. El promonto retropúbico, que es este conjugado obstétrico, que va del promontorio a la parte posterior de la sífilis del pubis, que mide 10.5 centímetros. Y el promonto subpúbico, que va del promontorio a la parte o al borde inferior de la sífilis del pubis, o conjugado diagonal, que mide 12 centímetros. Estos son los tres diámetros, y de los cuales el más importante es el conjugado obstétrico. Por eso también se denomina obstétrico, porque ahí se va a presentar, a este nivel, se tiene que presentar el diámetro de 10.5, que es el diámetro occipito frontal, el suboccipito frontal, no el occipito frontal. Ese diámetro de la cabecita del feto, que es el suboccipito frontal, que mide 10.5, se va a presentar a este conjugado obstétrico. Por eso también este mide 10.5, para poder encajar y realizar un trabajo de parto. ¿Ya? En los diámetros transversos tenemos de 13.5 centímetros, ¿ya? Y los diámetros oblicuos, que el derecho mide 12 y el izquierdo mide 13 centímetros, que va entre la eminencia iliopectínea y la articulación sacroiliaca de la pelvis materna. ¿Ya? Y el diámetro interespinoso, que les he dicho que se puede medir con el puño hacia afuera, que mide 10 hasta 11 centímetros puede medir. Si tenemos una pelvis de ese tamaño, va a poder llegar a un parto eutóxico. Esto de los planos de Hodge también es importante, porque nos permite el avance de un trabajo de parto, el descenso de la cabecita en un trabajo de parto. Y como dice ahí, planos de Hodge, en 1869 han sido descritos por Hodge, porque él lo ha puesto su nombre, y hablamos del primer plano, segundo plano, tercer y cuarto plano. El primer plano, acá se ve, ¿no? Este es el promontorio y esta es la sífilis del pubis. Entonces, el primer plano va desde el promontorio hasta el borde superior del pubis. No se confundan esto con los diámetros anteroposteriores del estrecho superior. No, cuidado, se confundan con el diámetro promonto suprapúbico, por ejemplo, que tiene la misma extensión, pero tiene otra funcionalidad. Mientras que esto, que va desde el promontorio hasta el borde superior del pubis, el primer plano. El segundo plano va desde la segunda vértebra sacra, cara anterior de la segunda vértebra sacra, hasta el borde inferior del pubis. El tercer plano va de la cara anterior de la tercera vértebra sacra hasta una línea que se traza en la espina ciática del hueso ilíaco, y se traza a ese nivel. Se encuentra el tercer plano de Hodge, y el cuarto plano de Hodge es a nivel del borde inferior del coxis, una línea al infinito por debajo del coxis.
Entonces, estos son los 4 planos de Hodge para un descenso cefálico. Ustedes hacen tacto vaginal, y si la cabecita llega al promontorio y al borde superior del pubis, ustedes dirán, es primer plano de Hodge. Si va bajando, ya tocan la segunda vértebra sacra y se encuentra a nivel del borde inferior del pubis, van a decir que ustedes ya está en la presentación en segundo plano. En tercer plano, y cuando ya está coronando, es el cuarto plano de Hodge. ¿Ya? Es importante porque esto nos da el descenso cefálico. Si no hay descenso, no va a haber un parto normal. Y esta es la pelvis materna o la pelvis verdadera, o el segmento, el estrecho inferior. Tenemos un diámetro del subcoxigio, el subpubiano, que mide 9 y 11 centímetros a la vez, ¿no? 9 el subcoxigio y 11 el subpubiano. Este subcoxigio de 9 centímetros puede llegar a medir hasta 13 centímetros. Es la retropulsión del coxis, hace una hiperextensión el coxis fisiológica, se le dice, que de 9 centímetros llega a medir 13 centímetros. Por eso es que les duele mucho el trabajo de parto, una mujer que está en trabajo de parto, porque siente que se está rompiendo sus caderas, es lo que les va a referir siempre. Y bueno, pues el coxis hace un movimiento fisiológico que de 9 centímetros se convierte en 13 centímetros. ¿Ya? Eso es algo fisiológico que después del parto vuelve a su tamaño normal. Entonces, entre las pelvis tenemos las descritas por Caldwell y Molloy en 1933 y 1934. Desarrollaron una clasificación de la pelvis que en la actualidad continúa su uso. La misma se basa en la forma de la pelvis, la cual es de importancia en el mecanismo de trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos describe Caldwell y Molloy? Nos describe los diferentes tipos de pelvis. Tenemos una entrada redondeada, paredes rectas, con cavidad sacra adecuada, 40-50%. Ya, esta es una pelvis ginecoide. Entrada ovoide, larga y estrecha, paredes rectas, sacro largo y estrecho, escotadura sacrociática ancha, espinas ciáticas poco prominentes. Estaremos hablando de una pelvis androide. Una entrada pequeña, diámetro sagital posterior corto, sacro inclinado, espinas ciáticas prominentes. Estaremos hablando de una ginecoide androide antropoide. Y una entrada plana ovoidea, diámetro sagital posterior acortado, ¿ya? Espinas ciáticas prominentes. Estaríamos hablando de una platipeloide, ¿ya? Una pelvis platipeloide. Entonces, las 4 descritas por Caldwell y Molloy son la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la pelvis antropoide y la pelvis platipeloide. ¿Ya? De las cuales la pelvis ginecoide es la que está más adecuada a un trabajo de parto. Y el resto, bueno, pues sí, generalmente las mujeres llevan una pelvis ginecoide. En algunos casos, en algunas razas, podríamos decir que sí hay pelvis platipeloides, pelvis androides, pelvis antropoides, que es muy raro en nuestro medio. Así que dentro de las 4 estamos hablando de la ginecoide, la que Caldwell y Molloy han descrito hace más de 100 años atrás. ¿Ya? Eso en cuanto a móvil fetal y pelvis materna. Para poder ustedes seguir, tienen que leer el libro. Les voy a pasar las diapositivas, ya les debo esta y las diapositivas de la placenta para su parcial. Y bueno, todo lo que yo voy a preguntar de los temas que se dan son de las diapositivas que les voy a pasar. Ya traten de leer más, algo más siempre leerán en algunos libros, pero es lo que generalmente todos manejamos en obstetricia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?